La medición del pulso puede proporcionar información importante acerca de la salud de una persona. El pulso rápido puede ser signo de la presencia de una infección o deshidratación. En situaciones de emergencia, la frecuencia del pulso puede ayudar a determinar si el corazón del paciente está bombeando o no. El valor ideal del pulso es de aproximadamente 60 a 100 pulsaciones por minuto. La presión arterial es la fuerza ejercida por la sangre contra las paredes de las arterias. Es importante medir regularmente la presión, especialmente porque ayuda a prevenir enfermedades como la hipertensión, que es el aumento de la presión arterial, y la hipotensión, que es la disminución de la presión arterial, que pueden tener consecuencias graves. La presión arterial varía según la edad. Lo ideal es que la presión sistólica esté entre los valores normales de 110 a 139 milímetros de mercurio, mientras que la presión distólica, lo ideal es que esté entre los valores normales de 60 a 89 milímetros de mercurio. La prueba de la saturación de oxígeno se emplea habitualmente para referirse al nivel de oxigenación de la sangre. El valor ideal de la saturación de oxígeno es de aproximadamente 99 a 100%. Para hacer el examen del pulso venoso se prefiere el lado derecho por la vecindad con la aurícula derecha. Este pulso venoso aporta información sobre la actividad auricular y ventricular derecha. Lo normal es que se observe un tren de ondas con desaparición de la columna venosa que coincide con la pulsación de las arterias periféricas. La presión venosa expresa la turgencia del flujo sanguíneo. Esta se lo ubica mediante el eje flebostático de Burch. Este eje atraviesa el tórax de una axila a la otra. Para realizar el examen de la presión venosa se ubica al paciente en decúbito dorsal. Se eleva el cuello, la cabeza y el torso de 30 a 40 grados respecto a la horizontal. El examen se lo realiza en la vena yugular externa. Puede haber cambios en sus modificaciones, como es el caso de una presión venosa descendida que se observa en los estados de grave depresión, ya sea salina aguda y subaguda, o una hipertensión venosa que se observa al hacer ejercicio o en las emociones.
Primero, debemos tener una buena iluminación en el ambiente. Si el paciente es varón, el torso debe estar desprovisto de ropa y si la paciente es mujer, debe tener puesto una bata de examen. El paciente debe estar en decúbito dorsal con los miembros superiores a los lados del cuerpo y el examinador debe ubicarse a la derecha del paciente y a la altura de la pelvis. El área precordial es la porción del tórax donde se proyectan y son más cercanos el corazón y los grandes vasos. En la inspección, primero se debe buscar los hallazgos normales como es el hábito corporal, en el cual observamos si el paciente es longíneo y puede haber un desplazamiento del corazón o cambios del choque apexiano, y si es brevilíneo, en el cual puede haber una disminución o ausencia de la actividad cardíaca. Después se debe buscar los hallazgos patológicos como es el caso del pectus excavatum, el pectus carinatum, la cifoescoliosis y la mastectomía. El choque apexiano es el latido que se palpa a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo en la línea medioclavicular izquierda. Está presente en los pacientes hasta los 40 años de edad. Para evaluar el paciente debe estar en decúbito dorsal. Si en caso no se evidencia, se le pide al paciente que adopte la posición de decúbito lateral izquierdo o también llamado posición de pachón, en el cual siempre se palpará este sonido. Puede sufrir ciertas modificaciones, como es el aumento de su intensidad, su duración, su desplazamiento o cambios de forma y de carácter. El latido paraesternal izquierdo es aquel latido que se palpa a nivel del tercer, cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo. Es producida por la hipertensión pulmonar o una estrechez pulmonar. Para evidenciarlo mejor, se aplica la maniobra del talón de la mano de Dressler, la cual consiste en apoyar el talón de la mano sobre el área paraesternal izquierda a nivel del tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo. El latido de la arteria pulmonar es aquel latido que se palpa al nivel del segundo y tercer espacio intercostal izquierdo. Es producida por la hipertensión pulmonar, la estrechez pulmonar o la dilatación idiopática de la arteria pulmonar. Forma parte del complejo pulmonar de Chávez, la cual confirma la presencia de una hipertensión arterial pulmonar. El latido diagonal directo es aquel latido que está originado por el desplazamiento hacia afuera del área precordial o del área lateral izquierda. Es producida por la hipertrofia ventricular izquierda, la cardiopatía hipertensiva grave y las miocardiopatías, ya sean primitivas o secundarias. Luego tenemos al latido diagonal invertido. Es aquel latido que está originado por el desplazamiento hacia adentro del área precordial o del área lateral izquierda y va a ser producida por el aneurisma de la aorta suprasigmoidea y la mega aurícula izquierda. El examen de la percusión es un método de examen abandonado. Se percute una zona de matidez en el corazón y en los grandes vasos. La extensión va desde la línea paraesternal izquierda hasta la línea hemiclavicular izquierda. El examen de la auscultación empieza con las áreas o focos de auscultación, en la cual tenemos el primer foco. Este foco se denomina foco mitral o apexiano. Se localiza en el área apexiana.
El segundo foco se denomina foco tricuspidio, el cual se localiza en el borde external izquierdo a nivel del cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo. El tercer foco se denomina foco aórtico, el cual se localiza en el segundo espacio intercostal derecho. Y por último tenemos al cuarto foco, que se denomina foco pulmonar, el cual se localiza en el tercer espacio intercostal izquierdo a nivel del margen izquierdo del esternón. Ahora vamos a observar los focos auscultatorios adicionales. Dentro de ellos tenemos el quinto foco. Este foco se denomina foco aórtico accesorio de ER. Se localiza en el tercer espacio intercostal izquierdo a nivel del margen izquierdo del esternón. Luego tenemos al sexto foco, o también denominado foco mesocárdico. Este se localiza en el tercer y cuarto espacio intercostal sobre el cuerpo esternal derecho e izquierdo. Y por último tenemos al séptimo foco, que se denomina foco de la aorta descendente. Este se localiza entre la tercera y 12ª vértebra costal a nivel de la pared posterior del hemitórax izquierdo. El primer ruido cardíaco se percibe bien a nivel del foco mitral o foco tricuspidio. Es causado por la sístole ventricular. Dura aproximadamente de 0.08 a 0.16 segundos. Es más intenso en el foco mitral que en el foco tricuspidio. Se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y además es más grave, aproximadamente de 40 a 130 ciclos por segundo. El segundo ruido cardíaco se percibe bien a nivel del foco aórtico o foco pulmonar. Dura aproximadamente de 0.06 a 0.12 segundos. Es más intenso en la base. Se debe al cierre de las válvulas semilunares y además es más agudo, aproximadamente de 50 a 150 ciclos por segundo. El tercer ruido cardíaco se percibe bien en el cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo, mediante la expiración forzada. Dura aproximadamente de 0.04 a 0.08 segundos. Se debe a la vibración del músculo ventricular en relajación y se da en la fase de llenado ventricular rápido. El cuarto ruido cardíaco se percibe bien en el tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo, a nivel de la base del apéndice sifoides. Dura aproximadamente de 0.04 a 0.08 segundos. Se debe a la tensión del aparato auriculoventricular y a la tensión del miocardio diastólico. Y tiene baja frecuencia, aproximadamente de 30 ciclos por segundo.